Venid conmigo a Jonás. A Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 15 al 17. Jonás capítulo 1, versículos 15 al 17. Y dice así Jonás. Voy a dar un poquito de espacio para que todos lo busquéis y lo encontréis bien. Algunos lo encontrarán muy rápido y otros porque es un poquito más... Jonás, sabéis que está después de Génesis. Jonás, capítulo 1, versículos 15 y 17. Y dice así: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En 1975, tenía yo 17 años más o menos, gracias. Era un crack. Fui a ver una película. Una película que me impactó. A partir de ese momento, el director de esa película cobró una fama internacional que todavía le sigue. Esa película, lo que no recuerdo si yo fui solo, fui supongo que iría con algunos amigos, a ver la película. Y la película trataba de un tiburón. Trataba de un tiburón. Y yo recuerdo que la película estaba así, con la boca abierta, con los ojos abiertos, viendo la película. Me impactó la película. Yo sabía que el tiburón era un cuento chino. Oye, pero el cine tiene esa maravilla. El cine te engaña de una manera que te cree la realidad. Y estaba allí con toda la trama del tiburón que se acerca en la playa, que muerde a personas, y cómo intentan matar al tiburón. Esa película, El Tiburón, fue un pelotazo económico a nivel mundial. Recaudó muchísimos millones de dólares. Y a partir de ese momento, Steven Spielberg, su director, que ya había hecho alguna otra película, había hecho una película para la televisión de un camión que perseguía a un coche, digamos, a partir de ese momento, fue su consagración. Tengo que reconocer que a mí Steven Spielberg me encanta. Yo tengo tres directores, esto hago un paréntesis confieso algo. Yo tengo tres directores que me encantan. Uno de ellos es Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque su cine me emociona. Yo creo que el cine tiene que emocionar. Y Steven Spielberg prácticamente ha tocado todos los palos. Creo que no ha tocado ninguna película del oeste, creo que todavía no ha hecho ninguna película del oeste. Pero ha tocado los palos, además es un cine que se puede ver normalmente. Y ha hecho grandes películas. ¿Quién no le gusta Indiana Jones? ¿Quién no le gusta Indiana Jones? No, esa es otra. Hay la lista de Schindler. La lista de Schindler es un película. Los Goonies es otro película, ¿no? Divertida. Hay muchas, ¿no? El segundo director que a mí me gusta mucho es Clint Eastwood. Me encanta Clint Eastwood. Me gusta más como director que como actor, pero como autor también. O sea, John Wayne y Clint Eastwood ya son los vaqueros por excelencia, ¿no? Esa forma de poner la comisura de los labios, como mira Clint Eastwood, eso es impagable. Y las películas que hace son películas normalmente muy buenas. Para mí son dos clásicos ya del cine. El otro que me gusta, que me encanta, es nuestro José Luis García. Me encanta José Luis García. No entiendo por qué ese director lo tiene un poquito alejado, quizás sea por su vida política, no se le sale un poco a la televisión, pero fue nuestro primer Oscar, fue la primera vez que se dio un Oscar al cine español. Y es un cine de emociones, es un cine de sentimientos, que te hace, no es un cine de acción, no es un cine para pasar un ratito, es un cine que te habla. Son tres directores que a mí me encantan. Cuando yo vi esa película, ya cierro paréntesis, cuando vi la película de Tiburón, realmente yo salí de allí, cuando tú vas a la playa, yo creo que a partir de aquel momento todo el mundo que iba a la playa, lo primero que hacía era a ver si había tiburones, aunque en nuestras costas no hay tiburones, pero la gente miraba al tiburón. Otra película que a mí me encantó, la película, no la novela, fue Moby Dick. Yo vi la película de Moby Dick con el gran Gregory Peck en el papel del capitán Ahab.
y en esa lucha, en esa batalla que él tenía contra el animal que le había, según él, le había quitado la pierna. Y es en blanco y negro la película, y es un peliculón, es una de las películas más importantes, es un peliculón. Yo recomiendo, si lo podéis ver, Moby Dick, no la nueva de nada, pero la película, la de Antigua, es un peliculón. Normalmente yo leo las novelas y si puedo las veo en el cine. Aquí fue al contrario. Aquí vi la película y después empecé a leer la novela. Y tengo que confesaros que leer la novela no me gustó nada. Es un clásico de Moby Dick. A mí no me gustó, me aburrió. No me pareció afortunada. Sin embargo, la película sí me encantó. Cuando sale la escena esa de esa bañada tan grande, con el arpón que le están tirando y tal, en fin. Y recuerdo, no hace mucho, una de las películas que ha salido en varias películas, pero la que la recuerdo más es el Pirata del Caribe, el Kraken. ¿Os recordáis? El Kraken. Con ese pulpo inmenso que se pone en el barco o el pulpo grande de 20.000 lenguas de submarina, veáis submarino que también aparece un pulpo gigante. El cine siempre ha retratado, de alguna manera, a grandes animales marinos, como tiburón, como Moby Dick, o como esta del Kraken con pulpos gigantes. Jonás aquí nos habla también de un gran pez. Jonás nos habla aquí de un gran pez. En algunas traducciones se pone, en vez de poner un gran pez, se pone monstruo marino. Monstruo marino en algunas traducciones. En realidad no sabemos qué pez era este. Muchos piensan que era una ballena. De hecho, esto pasa igual que con la manzana de Eva. Hablamos del caballo de Pablo. En realidad no sabemos si Pablo iba a caballo, que es lo más probable, o que fuese un cabra. Bueno, no sabemos la fruta que cogió Eva, pero siempre se dice la manzana, pero no sabemos realmente la fruta. Aquí siempre se dice que la ballena que tragó a Jonás, pero no lo sabemos. No sabemos si fue. Normalmente se dice que era un cachalote, que los cachalotes son los que tienen más cabida para que pueda entrar una persona. No lo sabemos. Sí que animal era. Pero sí sabemos que era un animal bastante grande. ¿Cómo se adivina por qué sale este gran pez? Pues sale porque Dios le dice a Jonás: Jonás, te voy a enviar a Nínive, esa gran ciudad. Una ciudad que es asiria, una ciudad que no es judía, una ciudad que no conoce a Dios, una ciudad que está hasta aquí llena de pecado. Y te voy a enviar allí, Jonás, para que tú prediques allí el arrepentimiento de esa ciudad. Jonás, en vez de acatar lo que el Señor le dice, en vez de decir el Señor, sí, voy, Jonás lo que hizo es que le dio la espalda y no quiso ir. Quiso ir, Dios le mandó para allá y él se quiso venir para acá, para Tarsis. La mayoría de los historiadores nos dicen que Tarsis estaba en la parte de Cádiz. Otros dicen que no, pero la mayoría dicen que estaba en la parte de Cádiz. Si es así, pues Jonás quiso escapar hacia el sur, quiso escapar hacia acá, hacia Andalucía. Pero Dios le dijo que fuese allí a Nínive. Él no quiso ir. Creo que Jonás no quiso ir por las ideas judaicas, las ideas nacionalistas que él tenía. Él era un judío. ¿Cómo voy a ir a Siria? ¿Cómo voy al imperio asirio? ¿Cómo voy a la capital, a Nínive, a predicarles a estos gentiles, a estos perros, acerca del Dios de Israel? Él tenía una idea, como tantos hoy en día, nacionalista, exclusivista, en la que los otras nacionalidades, otros pueblos, no importaban. El Dios de Israel es para el Dios de Israel, es para Israel, no para los romanos. Pero estaba desobedeciendo a Dios. Y él se mete en un barco para pagar el billete para ir a Tarsis, pensando él que iba a ir lejos de la presencia de Dios. Y Dios, que no se anda con chiquitas, pues Dios hizo levantar un gran viento, como recordáis. Hizo levantar un gran viento en el mar, y los soldados, o sea, los marinos que estaban allí, los marineros, cada uno con sus dioses, cada uno con sus historias, estaban diciendo: nos vamos a morir, algo está pasando. La idea que tenían aquellos marinos, cada uno con sus dioses, es que quizá alguien de alguna forma había enfadado a su Dios. Y entonces se ponen ahí: ¿qué está pasando? Vamos a morir todos. Seguramente alguno de nosotros ha enfadado a su Dios, y llega un momento en que Jonás, pues
pues se da cuenta que es Jonás y deciden tirarlo y piensan que no se portaron mal con él, pero llega un momento en que se va, lo tiran al mar. Aquellos hombres trabajaron para hacerlo ver a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Alguno de nosotros ha pecado, alguno de nosotros no ha hecho bien. ¿Quién es? Es Jonás. Pues vamos a tirarlo para quitar a este Dios que ha provocado que el mar se enfureciera. Y lo tiran al mar. Y cuando lo tiran al mar, el mar se aquietó. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Por qué mandó Dios este gran pez? Pues porque hubo una desobediencia por parte de Jonás. Hubo una desobediencia, además fue una desobediencia escalonada. Primero va al barco, compra el billete, dentro del barco se mete en la parte de abajo del barco. Los demás están trabajando, los demás están haciendo algo, están haciendo su función, y él se mete y se queda dormido en el interior del barco. No hace nada, los demás están trabajando, pero él quiere ir hacia Tarsis, pero sin embargo se queda allí debajo, dentro de la bodega de abajo del barco, y ahí se queda dormido. Y se va alejando, pensando que así va a hacer su santa voluntad, no la voluntad de Dios. Pero él se olvidó de una cosa, se olvidó de Dios, se olvidó que nadie puede escapar de Dios, se olvidó que nadie puede escapar de la voluntad de Dios. Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Hermanos, cuando desobedecemos a Dios siempre hay consecuencias. En este caso hubo una consecuencia grave para Jonás, y es que fue echado al mar. Siempre hay consecuencias cuando desobedecemos a Dios. Adán y Eva tuvo su consecuencia. Adán y Eva estaban en el paraíso, pecaron contra Dios y tuvieron que salir de allí, de aquella manera. Y Dios les mandó unas maldiciones. Esas maldiciones continúan hasta el día de hoy. Al género humano, al hombre y a la mujer, acerca del trabajo, acerca del parto, etcétera, etcétera. Y hubo unas consecuencias. La primera consecuencia, la más importante, no solamente fue la infracción hacia Dios, la desobediencia a Dios, sino que murieron. No estaban destinados a la muerte, sino física, sino al final murieron. No estaban destinados a la muerte espiritual, pero también murieron espiritualmente. Tuvieron sus consecuencias porque desobedecieron claramente lo que Dios decía. Israel tuvo también consecuencias en su desobediencia a Dios. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú podrás ver que hay varios momentos en que Israel desobedece a Dios. La semana pasada vimos uno de ellos, vimos el ejemplo de cuando Caleb y Josué van a la tierra juntamente con los otros 10 espías y llegan a la tierra prometida, y cuando regresan los 10 espías dijeron: no vamos a entrar porque son gigantes y no podemos. Caleb y Josué decían: sí podemos, Dios está con nosotros, pero no entraron. Y la desobediencia que ocasionó aquello pues hizo que durante 40 años estuviesen dando vueltas por el desierto, y toda esa generación murieron en el desierto. Toda esa generación encontró su punto final en los pedriscos, en la arena del desierto. Tuvo sus consecuencias por no creer a Dios, tuvo sus consecuencias por no creer que Dios les iba a permitir la entrada a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. La esposa de Lot también tuvo sus consecuencias. La esposa de Lot estaba allí. Dios había dicho que Sodoma y Gomorra y la ciudad rendida iban a ser destruidas, que los ángeles vienen, sacan a Lot de la ciudad, les dicen que se vaya, y con su familia y tal, son los únicos que se van a salvar. Y cuando sale la esposa de Lot, no pudo evitarlo, la criatura. Hizo así y miró para atrás y se quedó convertida en estatua de sal, porque miró donde estaba su corazón. Miró realmente donde estaban sus intereses no estaban allí, su corazón estaba aquí.
Y el Señor había dicho, salid, no mirad atrás, iros, porque va a acabar con vuestra vida, vais a morir si no os vais de allí. Y ella miró y se convirtió en estatua de sal, tuvo sus consecuencias por desobedecer la voz de Dios. No olvides nunca esto, por favor. Cuando desobedecemos a Dios siempre hay consecuencias, siempre, en todos los ámbitos. Si desobedecemos a Dios como padre tendremos consecuencias. Si desobedecemos a Dios como esposos tendremos consecuencias. Si desobedecemos a Dios en su voluntad hacia nosotros tendremos consecuencias. Siempre habrá consecuencia cuando una persona desobedece la voz de Dios. Jonás desobedeció y tuvo sus consecuencias. Pero sabéis, hermanos y hermanas, lo bueno de todo esto es que Dios es un Dios de gracia. Lo bueno de todo esto es que Dios es un Dios que en momentos complicados y en momentos difíciles, aun cuando lo hayamos desobedecido, Dios nos manda un gran pez para recogernos y protegernos. Dios nos manda un gran pez para recogernos y para protegernos. Dios mandó un gran pez, Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Había desobedecido a Dios, pero Dios tenía un plan con Jonás y ese plan se iba a cumplir, quisiese Jonás o no se quisiese, se iba a cumplir. Dios siempre provee para nosotros, incluso en los momentos más complicados. Cuando Saúl intentó acabar con la vida de David, Dios le envió a David un gran pez, Jonatán. Saúl intentó matar en varias ocasiones a David. Cogió su lanza, en momentos donde él estaba tocando el arpa, estaba con la música, él salió al campo a matarlo, cogió soldados para buscarlo por otros sitios y matarlo. En varias ocasiones este rey celoso, Saúl, envidioso, quiso acabar con David, pero no pudo. Y uno de los aliados que Dios puso para proteger la vida de David fue el propio hijo de Saúl. El propio hijo de Saúl, Jonatán, podía haber dicho, este hombre, David, el día de mañana va a ocupar el reino. Yo soy el hijo legítimo de Saúl, yo tengo que ocupar el reino. Pues yo voy a ayudar a mi padre a que lo mate. Podía haber hecho porque estaba en juego su reino. Sin embargo, este hombre fue leal. Él sabía que el plan que Dios había llamado a David, no a él. Dios había llamado a David y él fue un hombre extraordinario, muy importante, en el que Dios lo puso como un gran pez, lo puso al lado de David para protegerlo. De hecho, le salvó la vida. Le salvó la vida en alguna ocasión a David. Cuando nadie creía que Saulo se había convertido, Dios le mandó un gran pez para ayudarlo, Bernabé. Saulo de Tarso se convirtió y todo el mundo le tenía miedo, todos los creyentes le tenían miedo. Se ha convertido Saulo, el perseguidor, el asesino, sí. O sea, que yo me lo creo, es una trampa para seguir llevándose a los cristianos y matarlos. Y se corría luego, que se había convertido, nadie se lo creía. Y llega Pablo allí a Jerusalén con los ancianos, con los apóstoles, y nadie se creía que se había convertido, que era un seguidor de Cristo. Su fama era tan mala que nadie se lo creía. Y salió Bernabé, el hombre dulce, el hombre de las segundas oportunidades, el hombre que se preocupaba por los demás, el hombre consolador. Y Bernabé dijo, no tengas miedo, has conocido a Dios, es nuestro hermano. Y él testificó, dio su opinión y estuvo a favor de que todo el mundo pudiese recibir a Saulo de Tarso como un hombre de Dios, como ellos, como una persona convertida. Necesitamos a hermanos y hermanas, a hombres que sean grandes, un gran pez, que nos ayuden en nuestras vidas y que apuesten por nosotros. Cuando Pedro estaba en la cárcel, Dios le envió un gran pez, un ángel. Y Pedro estaba allí en la cárcel por predicar el evangelio, por predicar la palabra, y en la cárcel entra el ángel y lo sacó de la cárcel tranquilamente. Quitó los barrotes, se salieron de allí, los soldados se quedaron parados, estaban ahí, o sea, lo sacó de allí completamente, sin ningún tipo, porque Dios envió a su ángel a un gran pez para liberar a Pedro de la cárcel. Hermanos, en medio de situaciones difíciles, Dios siempre nos envía un gran pez. Dios siempre nos envía un gran pez. En el interior del gran pez, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué pasó esos 3 días y esas 3 noches que nos dice la Escritura que estuvo Jonás? ¿Qué pasó en ese tiempo?
Mirad lo que dice el capítulo dice esto, dice del versículo 17 del capítulo 1. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo no sé si tú has estado alguna vez en el vientre de un gran pez, pero creo imaginar que no. Que no sé si Jesús habrá entrado en mitad de algún gran pez, pero bueno, creo que no. No sé si Miguel habrá entrado haciendo alguna obra dentro del gran pez, pero creo que no. Ninguno de nosotros que yo sepa hemos estado dentro de un gran pez, pero tiene que ser tremendo. Allí con las babas del pez oliendo a marisco, bueno, quien le guste el marisco, pues con las entrañas, con los branquios, pero tiene que ser algo tremendo. Mojado, allí estaba, Dios envió y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en esos 3 días y esa noche? Se puso a jugar el solo a la guita ciega, el sol, te cogí, el sol. Se puso a pensar, escribió un libro de filosofía, hizo un libro sobre el arte de pescar grandes peces. ¿Qué es lo que hizo Jonás en esos 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez? Pues mira lo que dice, versículo capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Fijaros, hermanos, ¿qué es lo que hizo Jonás durante esos 3 días y esas 3 noches en el pez? Pues tuvo un retiro espiritual. Es un buen sitio para tener un buen retiro espiritual. Nosotros hemos tenido retiro espiritual en hoteles, hemos tenido retiro espiritual en campamentos, hemos tenido retiro espiritual aquí en el local, pero no hemos tenido un retiro espiritual nunca en el pez. A lo mejor resulta que el día de mañana lo organizamos. Nos vamos a un sitio que haya grandes peces y hacemos un retiro espiritual dentro de un gran pez. Eso fue lo que hizo Jonás. Tuvo un retiro espiritual dentro del gran pez. Jonás fue, hermanos, el primero que tuvo un gran pez taxi. Dios fue el primero en inventar el taxi. En este caso no un taxi con puta rueda, sino un taxi de marino, de agua. Pero Dios envió un pez taxi, fue el primero que se montó en un pez taxi. Jonás fue el primero en estar dentro de un gran pez por 3 días. Jonás fue el primero en morar dentro de un gran pez. Es decir, batió mucho récord. Jonás en esos días. Si alguien le preguntara a Jonás, ¿en qué lugar cambió tu vida? Jonás hubiese dicho, dentro de un gran pez. Si alguien le preguntara a Jonás, ¿dónde aprendiste a orar? Jonás hubiese dicho, dentro de un gran pez. Si alguien le preguntara a Jonás, ¿dónde te diste cuenta que no se puede desobedecer a Dios? Jonás hubiese dicho, dentro de un gran pez. Y dentro de ese gran pez, solo, sabiendo que había desobedecido a Dios, sabiendo que había puesto en peligro la vida de los tripulantes del barco, sabiendo que Dios de alguna manera había tenido clemencia con él porque le había enviado el gran pez, en ese momento, donde estás tú dentro de un gran pez, donde está el silencio, donde está el miedo, donde está que no sabes si tu vida va a acabar, si no sabes que si al final te va a comer o vas a morir allí desnutrido, o que no sabes absolutamente nada de lo que está ocurriendo, al final lo único que le queda a Jonás es la oración. No tenía nadie para hablar, a no ser que del interior dijera al gran pez, oye, ¿puedo hablar contigo? Y el gran pez pues dijera, mira, no te entiendo. No podía hablar con nadie, no tenía nada, no tenía un vídeo para ver, no tenía un portátil, no tenía una televisión, no tenía nadie, no podía hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hace Jonás? Orar. Es que no le queda otra, orar. En los momentos, hermanos y hermanas, en los que estamos dentro de un gran pez,
En los momentos en lo que parece que todo se hunde, de que parece que la mandíbula del animal se ha cerrado y no podemos salir, en ese momento lo único que queda es orar, orar y orar, porque no hay manera humana de salir, no hay manera humana de salir, no podemos salir, no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, porque ese gran pez nos ha tragado y no podemos salir. ¿Qué es lo que hace Jonás? Lo único que un ser humano, que un hijo de Dios, que un creyente, que alguien desesperado puede hacer, orar. Déjame deciros que hay personas que son ateas, personas que toda su vida se han llevado diciendo que Dios no existe, que cuando están dentro de un gran pez, claman a Dios. Déjame deciros que la oración no solamente es del pueblo de Dios, no solamente es del cristiano. Hay gente que no cree en Dios, que en esos momentos son los grandes creyentes, los primeros creyentes, porque en los momentos que están tragados por un gran pez, claman a Dios: Señor, sácame de aquí. Señor, sácame de este gran pez. Y aquí Jonás estuvo orando. Mirad que dice en el versículo 1, el versículo 2 dice, y invoqué en mi angustia a Jehová. Invoqué en mi angustia a Jehová. Es lo único que podemos hacer. Cuando estamos en una situación así, tú no te vas a poner a decir: Señor, mírame, que tú, escucha, Señor, tú me dijiste que yo iba a ti, pero bueno, es verdad que yo te desobedecí. Fue un pequeño detalle, yo no quise hacer mi vida, ni quise desobedecerte. Tú sabes, Señor, tú sabes cómo soy yo, ¿no? Me quitas más a esos ninivitas, a esa gente de bajas tropas, no quiero. Pero bueno, Señor, tú me entiendes, sácame de aquí, tú no. Él podía haber hecho una cosa así, podía haber entrado en una desesperanza, y esos 3 días y 3 noches, así, lleno de miedo, un ruido, el pez digeriendo, tenía que ser algo tremendo. Jonás lo que hace es invocar en su angustia al Señor, como no puede ser de otra manera, invocar en su angustia al Señor. Jonás se acordó de Dios, no se va a acordar. Jonás se acordó de Dios. Mirad lo que dice en el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. Tú estás en tu santo templo, Señor. Yo estoy aquí dentro del gran pez, dentro del monstruo marino. Estoy aquí, Señor. Tú estás en tu santo templo. Pero, Señor, a ti te suplico, a ti te pido, a ti te invoco, Señor. Sácame de aquí. Acuérdate de mí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Jonás invocó a Dios en el vientre de un gran pez. Se acordó de Dios en esa oración, en el vientre de un gran pez, y Dios lo salvó. Dice el versículo 6: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerros sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Vaya sepultura que tenía. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Dios lo salvó. ¿Cómo estás en tu vida de oración? Los viernes estamos estudiando la oración. Ahora estamos estudiando las peticiones. Este viernes seguimos orando, seguimos viendo una de las peticiones más importantes que aparece en la Escritura, como es la de un avivamiento. Orar por un avivamiento, pedir por un avivamiento, la oración de Habacuc. ¿Cómo estás de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Si tú eres del promedio de cristianos, si tú eres del promedio de creyentes, tu vida de oración será la comida, la cena y la merienda. Si eres un poquito más, tu vida de oración será 3 o 4 minutos. Y si eres un poquito más, tu vida de oración será cuando te acuestes y cuando te levantas. El promedio de oración del pueblo de Dios en los tiempos que vivimos aquí y en todas partes es terrible, es triste, es muy pequeño. Oramos muy poco, oramos muy poco. El gran pez de la civilización, el gran pez de la sociedad, el gran pez de la preocupación, el gran pez de donde estamos viviendo, de la forma de vida que tenemos, nos traga y no tenemos tiempo para orar. No buscamos al Señor con intencionalidad para orar. No nos levantamos para orar, no apartamos un tiempo para orar. No alabamos al Señor para orar. Vamos a salto de mata, cuando puedo, cuando me acuerdo, tal, y oramos cuando hay una preocupación, cuando ocurre algo. Entonces, cuando nos vamos orando. ¿Cómo estás en tu vida de oración?
¿Cómo estás en tu vida de oración? ¿Cómo estás en tu búsqueda de Dios? ¿Cómo estás en tu alabanza personal, en tu adoración al Señor? Fijaros, hermano, que Dios es el que mandó el gran pez y el que nos expulsa también del gran pez. El que manda y el que expulsa. Mirad lo que dice en el versículo 10 del capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó Jonás Jehová al pez, lo mismo que lo mandó, a que fuese la presencia de Jonás, y el taxi cogiera a Jonás en el agua. Ahora ese taxi ha llegado al final, el pez taxi ha llegado al final, ya está cerca de Nínive, y vomitó a Jonás en tierra. ¡Shum! Y salió Jonás. Hermano, Dios es el que manda el gran pez y nos absorbe el gran pez y nos coge el gran pez, y Dios también es el que nos expulsa de ese gran pez. Dios envió al gran pez para rescatar a Jonás. Jonás estuvo en la escuela de la oración durante 3 días y 3 noches en el interior de un gran pez, y Dios dirigió al gran pez a donde había mandado a Jonás, es decir, a Nínive. Cuando desobedecemos a Dios, hay consecuencias. En esa consecuencia podemos meternos en el mar y ahogarnos. Pero cuando desobedecemos a Dios también no se nos puede olvidar nunca que tenemos un Dios de gracia. Y de ese Dios de gracia, antes que nos ahoguemos, Dios envía un gran pez para enseñarnos, para seguir trabajando nuestro carácter, para seguir trabajando nuestra fe, para seguir trabajando en nuestra espiritualidad. Palabra que hoy en día se emplea muy poco, espiritualidad. Palabra que ya no se dice casi nunca. Pero Dios busca a hombres y mujeres espirituales. Dios busca a hombres y mujeres y jóvenes espirituales. Dios mandó a este gran pez, a este monstruo marino en otras versiones, y lo tenía preparado, cogió a Jonás, y Jonás, habiendo pecado, habiendo tenido sus consecuencias, y Dios siendo generoso, y teniendo ese plan para él y dándole gracia, pues Jonás lo único que pudo hacer en esos 3 días y 3 noches fue orar, y descubrió a Dios, y descubrió realmente quién era Dios. Yo no tengo tiempo hoy, pero si tú lees en tu casa tranquilamente, esta oración es de las más cortas que aparece, y es una oración llena de pensamiento bíblico, de pensamiento teológico. Es una oración muy importante del conocimiento. En esta oración no solamente se está desahogando delante de Dios, sino que está exactamente sabiendo quién es Dios, y está proclamando también la grandeza de Dios y lo que Dios hace. Y en ese momento mandó Jehová al pez, es decir, como si cuando ya ha terminado, como decir, a Moisés lo mandó a los 40 años al desierto. 40 años tardó Dios en humillarlo, 40 años. Y cuando humilló a Moisés, ahora dijo, ahora vete a sacar mi pueblo, ahora es el momento. Pablo estuvo 3 años en el desierto de Arabia, solo, cuando se convirtió, según vemos en Gálatas. Tuvo su conversión y se llevó. ¿Por qué? Porque Dios tenía que humillarlo, y Dios tenía que cambiar teológicamente su mente. Dios se reveló también, como dice en Efesios y en Colosenses también, le dio el misterio. Por ejemplo, el misterio de la iglesia se lo enseñó a él también. Hay momentos que Dios nos humilla. Hay momentos en que dice, tengo una gran obra para ti, pero te voy a humillar, te voy a quebrantar. Y Dios lo hace. En el caso de Jonás, estuvo esos 3 días y lo quebrantó. Y cuando llegó el momento, cuando Dios ya vio que Jonás que era otro, mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué es lo que significa esto? Pues significa, hermanos y hermanas, que Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios le había dicho por primera vez, ve a Nínive. Jonás desobedeció. Dios cogió el gran pez, trabajó con Jonás dentro del gran pez. Dentro del gran pez oró Jonás. Y ahora Dios le da una segunda oportunidad.
Yo soy Jonás, a mí me escupe el pez, yo me pongo en la orilla del mar y me pongo de rodillas tirado al suelo y digo, Señor, Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Vamos, es que me pongo ahí, me llevo 20 años, Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. A mí no me vuelvas a poner un pez, Señor. No me vuelvas a poner un gran pez que no pasa muy mal, Señor. Y me pongo ahí, pues no. Y veo un boquerón y salgo corriendo. Aquí Dios le dio una segunda oportunidad. Dios le dio una segunda oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Hermanos y hermanas, Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y déjame decirte algo. Y el de la tercera, y el de la cuarta, y el de la quinta. Dios siempre nos da oportunidades. ¿Os acordáis de Pedro? El impulsivo, el hombre fuerte, el hombre que amaba apasionadamente a Jesús. El hombre del que tenemos que aprender ese amor que tenía. Pero Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Lo negó, y de qué manera. Y no una, ni dos, tres. Sistemáticamente y a lo largo de la noche. Lo negó. Yo no te voy a negar. Yo no. Lo negó, tal como Jesús le había dicho. Y cuando llega el momento en que Jesús resucita y se encuentra con Pedro en el mar de Tiberíades y le hace pasar por un examen, y ese examen es magnífico, ese examen es precioso, ese examen dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Tú sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que me pasó. Me negaste 3 veces y ahora 3 veces y está diciendo, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Dios le dio una segunda oportunidad a Pedro. Y una segunda oportunidad que Pedro no desaprovechó. Hay una leyenda, no sé si alguno de vosotros habéis leído la novela Quo Vadis. Yo la leí cuando tenía 20 años más o menos. Y la película. La película es una buena película. Quo Vadis. Normalmente en Semana Santa o en Navidad la echan Quo Vadis. Con Robert Taylor. Sí, y Deborah Kerr, sí, podéis verla. La novela está muy bien, pero la película también. Hay un momento en el que los cristianos, en la novela y en la película se refleja también, hay un momento en que los cristianos están en el circo romano, en Roma, y los están matando. Nerón está matando a los cristianos. Y hay un momento en la novela y en la película se ve cómo el apóstol Pedro sale de Roma y se quedan allí los cristianos y están muriendo, masacrados por los gladiadores, por los animales, por los tigres, por los lobos, los están matando en el circo romano. Pero Pedro sale, porque tiene otras ovejas, Pedro se va a otros lugares, es el apóstol Pedro, todo el mundo lo conoce. En la película se ve con barba blanca y se ve que va con un bastón, el bastón de pastor, y está andando por el camino y de pronto hay como una flor que él se da cuenta que la flor como que tiene un brillo, como que la flor como que tiene un fuego. Y se queda mirando el arbusto, no sé si os acordáis, se queda mirando el arbusto y escucha la voz de Dios. Y le dice, Pedro, ¿cómo vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas? ¿A dónde vas? Y la voz, Dios le dice, ahí están mis hijos, ahí están mis hijos en la fe. Si tú no vas a pastorearlos, si tú no vas a proveer con ellos, iré yo otra vez. Y yo estaré con mis hijos. Y en ese momento Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vas a ir tú otra vez? Y Pedro da la vuelta y vuelve a Roma y según la historia lo matan en Roma. Esto es una novela, no es una cosa, es una novela. No vayáis a pensar que eso es una novela, algo que podía haber pasado o no. Eso es la imaginación del escritor. Pero nos habla de cómo se quedó Pedro impregnado de esa segunda oportunidad. El Señor da segundas oportunidades en todos nosotros, en todo momento, y nos ayuda. Y el Señor nos ayuda en cada situación, como aquel joven, Tito, me voy contigo a los viajes misioneros. Tito, me voy contigo y con Pablo. ¡Oh, qué bien lo voy a pasar! Tito, enséñame, dime, ¿cómo se hacen los viajes? ¿Qué ocurre en los viajes? Hay mucha, la gente se convierte, se come bien en los barcos, hay chicas guapáticas. Y me voy con Pablo, qué hombre de Dios, ¿verdad, Tito? Qué hombre más tremendo.
Y Juan Marcos se fue con su tío. Y con Pablo a los viajes misioneros. Y estuvo un tiempo en los viajes misioneros. Y llegó un momento en que Juan Marcos dijo, Tito, hasta aquí llego. Tito ya no lo me voy. No sabemos exactamente por qué Juan Marcos dejó la obra misionera. No lo sabemos. Hay muchas hipótesis, pero ninguna lo sabemos. Por lo que sea, dejó la obra misionera. Porque se cansó, porque parecía que era algo bonito y a veces no es tan bonito, porque pensó que era un ideal y se dio de tope con la realidad, porque pasó hambre, porque pasó sufrimiento, porque pasó persecución, por lo que sea, dejó la obra del Señor, que desencadenó, como sabéis, la disputa entre y Pablo, y al final se dividieron. ¿Qué ocurrió con Juan Marcos? ¿Qué pasó con este muchacho que había ido a los viajes misioneros, al campo misionero y se volvió? ¿Qué pasó con él? La iglesia le puso ahí disciplina, ahí está, no te puedes mover. Durante 50 años, ahí está. Dejó la fe, como Demas, abandonó los caminos de Dios, se enfadó, escribió un libro sobre por qué no hay que ir a los viajes misioneros. No, 20 razones. ¿Qué pasó con él? Pues lo que pasó es que fue un joven, simplemente, un joven. Simplemente que en un momento dado no pudo continuar más. Porque siempre hay una crisis, siempre hay problemas, siempre hay situaciones. Y a veces las situaciones son más grandes que nosotros y nos embullen, nos cogen como el gran pez. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Dios le dio una segunda oportunidad a este joven, a Juan Marcos. Y el apóstol Pablo, que se enfadó con él, que no quiso volver a traerlo a la obra misionera, el apóstol Pablo llega un momento en que dice, tráete a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos aprendió. Juan Marcos en ese momento no estaba preparado, pero después sí estuvo preparado. Y además, un hombre como el apóstol Pablo, justo, aunque se enfadó con él, aunque no entendió por qué se tuvo, por qué los dejó, él al final vio algo en Juan Marcos, vio algo importante y le dio una segunda oportunidad. Hermanos y hermanas, Dios nos da segundas oportunidades. Si tú un día les das la espalda a Dios, y aquí tenemos algunos ejemplos, si tú algún día le das la espalda a Dios, Dios va a seguir confiando en ti, no te quepa la menor duda. Y Dios va a seguir buscándote, no te quepa la menor duda. Y Dios va a seguir en tu caminar, no te quepa la menor duda. Y te va a dar la segunda oportunidad. Si tú un día pecas y parece que tu mundo se hunde y que nunca más vas a recobrar tu nivel de espiritualidad, tu relación con Dios, Dios te va a dar una segunda oportunidad, no lo dudes. Si tú un día Dios te llama a una obra determinada, que tú sabes que Dios te ha llamado y lo dejas, Dios te va a dar una segunda oportunidad. Si un día tu relación con tu hijo, con tu hija, con tu marido, con tu padre, se rompe por completo, Dios te va a dar una segunda oportunidad para que vuelvas con tu familia, con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con tu cónyuge. Dios te va a dar siempre. Nosotros no lo vamos a hacer. Somos tan malos, somos tan egoístas, somos tan duros. Al revés, a veces alguien tenga que hacer algo indebido, lo que hacemos es que lo pisoteamos y lo condenamos. El Señor no hace eso. El Señor nos manda un gran pez. Un gran pez. En ese gran pez aprendemos. En ese gran pez oramos. Y el Señor nos lleva a la orilla y nos da una segunda oportunidad. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Y ojalá que nosotros seamos también personas que demos también segundas oportunidades. Ojalá, si Dios lo ha hecho contigo, ¿por qué no lo vamos a hacer con los demás? Si Dios me ha dado a mí una segunda oportunidad, ¿por qué no lo voy a hacer con los demás? Como pasó con Pedro, como pasó con Juan Marcos. Lo mejor de todo esto, de este gran pez, lo mejor de todo esto es que Jonás y el gran pez nos hablan de la muerte y de la resurrección de Jesús.
Termino con Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 40. Mateo, capítulo 12, versículo 40. Y dice así, Mateo capítulo 12, versículo 40, dice, bueno, desde el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y Jesús respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo mejor de todo esto es que Jesús usó esta ilustración de Jonás para hablar de sí mismo. Alguna vez si alguien te pregunta, ¿tú puedes creer en un gran pez que se tragase un hombre? Eso está documentado. Eso no es para niños pequeños. Eso es una historia para tontitos. ¿Tu fe es tan ciega que tú crees que hay un gran pez que puede tragarse un hombre? Eso no se lo cree nadie. Si alguna vez te dicen eso, que lo dirán, de hecho lo dicen, di tú, mira, yo no sé muy bien, pero yo sí sé una cosa, mi maestro creía en eso. Jesús creía en eso. Jesús lo da como algo, Jesús no dice que es una historia como un cuento, como una parábola. Jesús lo da como hecho, como algo real. Si para Jesús fue real la historia de Jonás y del gran pez, lo da por hecho, lo da por cierto. Fue algo histórico, fue veraz. Si Jesús lo da por hecho, nosotros también. Porque si fue un mito, si fue una forma de escribir acerca de la desobediencia a Dios, si fue una especie de fábula o de parábola, Jesús podía haber dicho, ¿os acordáis de la parábola de Jonás? No podía haber dicho. ¿Os acordáis de lo que se cuenta, de lo que dijo el escritor de...? Pero él no está diciendo eso. Jonás él da por hecho. La señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás, fue literal, es literal. Cree, Jesús dice, como estuvo, claro, si lo envió en el viento del gran pez y 3 noches. Durante este tiempo que estaba preparando este sermón, esta predicación, yo he estado en cosas que yo a veces hago, otras veces no hago, porque no me fío mucho de Google. Pero bueno, me metí para ver y puse hombres tragados por ballenas o por grandes peces. Y no pasa nada, apenas hay información sobre eso. Pero lo hay. Y sale una imagen, y de hecho no solamente ahora, hay acontecimientos de siglos pasados que dicen que hubo hombres en alta mar que fueron engullidos sobre todo por cachalotes o por ballenas azules. Pero bueno, lo que yo leí era de un surfista que en medio del agua una ballena se lo tragó. No estuvo 3 días ni mucho menos, estuvo unos minutos, pero fue tragado. Y él cuenta su historia, sale en televisión, lo podéis ver, sale en televisión y tal, fue unos minutos, no fue una cosa pero fue tragado. No hay muchos datos sobre eso, pero claro, es que si hubiese muchos datos sobre eso, no sería un milagro. Si es algo normal, no sería un milagro. Los milagros, como definición, no son normales, si no, no serían milagros. Pues el Señor lo da como certeza, como seguridad, en el vientre del gran pez por 3 días y por 3 noches. Nuestro Maestro, Jesús, estuvo en la muerte 3 días y 3 noches. Lo mataron. Ahora, dentro de poco, vamos a celebrar todo el mundo. El mundo cristiano va a celebrar Semana Santa y vamos a estar meditando y recordando lo que es la semana, lo que es la muerte y la resurrección de Jesús. Y lo que pasó con Jonás y el gran pez es una muestra, un botón de ancla, una señal de lo que después pasó con Jesús muriendo y resucitando. Hermano y hermana, en esta tarde te he dicho que Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás.
cuando Jonás desobedeció la voluntad de Dios. Te he dicho que a pesar de la desobediencia y del pecado, Dios es un Dios de gracia y que vino un gran pez para recogerlo y protegerlo. Te he dicho que en ese interior, en el interior del gran pez, Jonás tuvo un retiro espiritual y oró al Señor. Y te he dicho también que Dios es el que manda al gran pez y también Dios es el que nos expulsa del gran pez cuando cumple su misión. Y te he dicho también en esta tarde que Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad y que seamos hombres y mujeres que podamos también dar segundas oportunidades a los demás y no seamos tan severos con la gente. Y que Dios siempre, 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 siempre nos dará oportunidades. Y te he dicho esta tarde que Jonás y el gran pez nos prefiguran, nos hablan de Jesús, de nuestro Jesús, de la muerte y de su resurrección. Hace 2 semanas vimos acerca del águila. La semana pasada estamos viendo acerca del búfalo. Hoy estamos viendo un gran pez, un gran pez. Que Dios nos ayude a que cuando estemos dentro del gran pez, si es que estamos, busquemos al Señor en oración. Y cuando nos salgamos de ese gran pez, digamos de tal manera para nuestro Señor que nunca más ningún gran pez nos trae. Y sigamos adelante, porque el Dios que tenemos, nuestro maravilloso Dios, nuestro maravilloso Jesús, es el que nos da